Buenas noches, ¿qué tal están? Bienvenidos a este foro público en el que vamos a tratar un asunto que no suele estar sobre la mesa en los debates, no suele aparecer tampoco mucho en televisión, excepto en momentos puntuales. Por ejemplo, puede que sí que lo vean, y mucho, en los telediarios, en los informativos a nivel nacional, este próximo 18 de febrero, este sábado, porque es el Día Internacional del Asperger. Pero claro, ¿qué es el Asperger? Sabemos que está relacionado con el trastorno autista, sin embargo, es un gran desconocido para muchas personas, entre las que nos incluimos, todo hay que decirlo. Por eso hoy hemos invitado a dos profesionales que sí que lo conocen muy bien, forman parte de AOPA. Por un lado, Francisca Gamarro, buenas noches. Buenas noches. Educadora social, sí, de esta asociación rondeña que ayuda no solamente a personas que padecen este trastorno autista, sino también a sus familiares, ¿no? Así es. Al final, esto es algo que incluye a mucha gente, a todo el núcleo familiar. A las familias, amigos y a todas las personas. Quien sí que trabaja codo con codo con estas personas es Adrián. Buenas noches. Buenas noches. Adrián López, que es psicólogo de AOPA. Bien, eso es. Vamos a empezar, si os parece, explicando, ¿no?, qué es el Asperger, porque según la Confederación Asperger España, se trata de un trastorno del desarrollo que se incluye dentro del espectro autista, pero quizás tiene unos matices, no sé si muy peculiares, muy particulares, que se diferencian a lo mejor de otros. Bueno, precisamente una de las cosas que correctamente has dicho es que el síndrome de Asperger está dentro de los trastornos del espectro del autismo y digamos que cuando se diagnostica un síndrome de Asperger se hace en base a los apoyos que requieren. Y dentro de esa categoría, digamos que las personas que tienen síndrome de Asperger son las personas que menos necesidad de apoyo tienen y esos apoyos suelen ser más puntuales en algunos aspectos de su vida, en algunos momentos de su vida, ¿no? Una de las características que digamos que tienen las personas con síndrome de Asperger es que las dificultades principales se dan en las interacciones sociales y en la comunicación, no porque no haya un desarrollo del lenguaje, que sí que existe ese desarrollo del lenguaje formal, no tiene ningún tipo de dificultad, pero sí que existen esas dificultades a la hora de utilizarlo a lo mejor en una conversación recíproca, ¿no? Hablar, por ejemplo. Y luego otra de las características que definen a las personas con síndrome de Asperger son la rigidez mental y conductual, que en esto podemos entrar un poco más si así quieres, ¿vale? Te puedo ir haciendo un breve resumen porque la lista es amplia, ¿no? Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que la discapacidad intelectual no está asociada al síndrome de Asperger, su inteligencia es normal e incluso en ocasiones puede estar por encima de la media, lo cual, bueno, pues es algo muy positivo para estas personas, es un factor de protección que ellos tienen, ¿no? Como personas en una situación de discapacidad. Como hablábamos, el síndrome de Asperger, las principales dificultades se dan en la comunicación, en las interacciones sociales y luego, por otro lado, en la rigidez mental y conductual. Pero entonces, ¿qué diferencia puede haber, ¿no? En caso a lo mejor alguien se está preguntando, ¿qué diferencia puede haber entre una persona a la que se le ha detectado este síndrome con una persona que simplemente es asocial, que no quiere relacionarse con nadie, ¿no? O por otro lado, que personas muy inteligentes que les gusta estar solas o que son muy cabezonas? ¿Dónde está, ¿no?, ese límite para que se detecte a tiempo? Esa dificultad, ¿no? Estaríamos hablando de que habitualmente se ha dicho que las personas con trastorno del espectro del autismo viven en su mundo y digamos que no tienen la necesidad de relacionarse, pero esto es un mito totalmente falso, porque es verdad que hay personas que tienen a lo mejor síndrome de Asperger o trastorno del espectro del autismo
que digamos no tienen tanta necesidad de relacionarse, pero sí que hay otras personas con síndrome de Asperger que sí tienen esa necesidad. Entonces, en esas dificultades de las que estábamos hablando, de la comunicación o de la interacción social a la hora de comprender, por ejemplo, cuáles son las convenciones sociales o cuáles son las normas sociales, ellos sí encuentran difícil hacer amigos. Eso no quiere decir que ellos no los quieran tener, y de hecho muchas veces sufren precisamente por esa exclusión social debido a esas características particulares, ¿no? A esa diversidad que existe, y digamos que lo que los puede diferenciar entre, como te estoy diciendo, una persona a lo mejor más asocial, ¿no? Es la necesidad de relacionarse y sobre todo las habilidades para hacerlo. Una persona con síndrome de Asperger, el problema está en que necesita el apoyo a la hora de relacionarse con los demás, a la hora de comprender, por ejemplo, a la hora de identificar y poder expresar unas emociones, tanto las propias como las ajenas, o en cuanto a la gestión de las mismas también puede haber dificultades. Luego hay aspectos de la comunicación no verbal, como va a ser, por ejemplo, la interpretación de un gesto, o entender el lenguaje de una manera muy literal, utilizar el sarcasmo, por ejemplo, o utilizar una broma, una ironía, un doble sentido. A ellos les cuesta mucho trabajo entender este tipo de comunicación porque su comprensión del lenguaje es muy literal, es decir, utilizan a lo mejor, no sé, si yo te digo a ti un refrán tipo a caballo regalado no le mires el diente, estamos hablando de una persona que entiende que a un caballo no hay que mirarle el diente, mientras que todos sabemos que realmente no queremos decir exactamente eso. Entonces una metáfora, un eufemismo también son situaciones en la comunicación y la interacción que a ellos les dificulta poder entender el entorno y las interacciones humanas. Enseguida vamos a hablar también con Francis, ¿no? Te puedo llamar sí. Francis, porque ahí vosotros, los trabajadores sociales, también jugáis un papel muy importante, ¿no? Para que estas personas que quieren y no pueden, al final quieran y puedan hacerlo, que eso es importante. Pero antes de entrar de ello, vamos a seguir hablando un poco más de cómo detectar este síndrome, porque imagino que como en todas las cosas en la vida, cuanto antes mejor, ¿no? Cuando antes se actúe, más beneficioso va a ser en este caso para la persona con síndrome de Asperger. Pero para los padres, por ejemplo, para los familiares, para los maestros en los colegios, ¿cómo lo detectamos? Porque tenemos algún referente, no sé, a nivel audiovisual, por ejemplo, que digamos, es un ejemplo perfecto de una persona con síndrome de Asperger. Bueno, hay que decir que es verdad que se ha avanzado en los últimos años en cuanto a la detección precoz, que es algo muy, muy importante, como tú estás señalando, a la hora de predecir un futuro, digamos, con una calidad de vida y un bienestar emocional y social muchísimo mayor, ¿no? También se ha mejorado bastante en cuanto a la integración social, se ha mejorado, pero eso no quiere decir que no tenga que seguir trabajándose en ello, porque aún falta bastante por hacer. En cuanto al tratamiento de las personas con síndrome de Asperger también se ha mejorado. En cuanto a cómo detectarlo, bueno, pues digamos que hay una serie de señales, ¿no?, en las personas que tienen síndrome de Asperger que a lo mejor al ojo no experto, no tan entrenado, le puede resultar un poco difícil, pero eso no quiere decir que no sea detectable, porque, por ejemplo, en cuanto a la comunicación verbal, estamos hablando de personas, ¿no?, que una vez que ya lo han desarrollado, primero que puede ser que se desarrolle un poco más tarde, ¿no? Habitualmente las personas con 2 años ya suelen empezar a construir las primeras frases y tienen la capacidad de comunicarse verbalmente. En el síndrome de Asperger puede darse la situación de que ese desarrollo del lenguaje ocurra un poco más tarde, que no quiere decir que no vaya a ocurrir. Y una vez que ya se ha desarrollado ese lenguaje, digamos que es excesivamente formal, puede ser pomposo y en algunas ocasiones puede que eso traiga algunos problemas en cuanto a la comunicación con las otras personas. Ya como hemos comentado anteriormente, la comunicación no verbal, la interpretación de gestos, de signos, en cuanto a... porque las personas al final cuando nos comunicamos lo hacemos también con el cuerpo, ¿no? Con el tono de voz también pueden tener algunos problemas, la prosodia, la entonación. Entonces estas cosas se notan una vez que se va desarrollando el lenguaje. Pero claro, a la hora de recibirlo, es decir, cómo percibimos nosotros el lenguaje, ellos también pueden tener algunas dificultades en cuanto a, como hemos dicho, esta interpretación literal del lenguaje, o en cuanto a los gestos sutiles que estamos haciendo, pues en eso pueden tener algunas dificultades. Pero luego en las interacciones sociales, por ejemplo, pueden tener muchas dificultades, sobre todo para relacionarse con sus iguales, con las personas de su edad. Entonces esa dificultad y para hacer amigos muchas veces a ellos les genera un malestar, un desasosiego
que realmente viene de que tienen esa necesidad. Ellos quieren relacionarse, pero no pueden por esas dificultades. Y luego, otra de las cosas que podemos ver, como hemos dicho anteriormente, es la rigidez mental, por ejemplo, en cuanto a las ideas obsesivas. Digamos que ellos se centran muchísimo en un tema, les gusta mucho y le dedican muchísimo tiempo, lo cual le convierte a ellos en grandes expertos en esa materia, pero al mismo tiempo que es algo que es positivo, o podríamos denominarlo como positivo, también a ellos les genera una falta de experiencia en cuanto a abrirse al mundo, a conocer nuevas experiencias, a cómo interpretar una cosa o solucionar un conflicto de una manera diferente, alternativa. Y en cuanto a la rigidez conductual de la que estábamos hablando, bueno, pues ellos tienen cierta tendencia a que las cosas sean de una manera rutinaria, que siempre ocurren de la misma manera. Esto no es lo mismo que una estructuración. A las personas con Asperger les viene muy bien una estructuración, pero cuando eso ya se convierte en una rutina inflexible, también les generan a ellos ciertos problemas para poder adaptarse a los cambios. Lo he preguntado porque a lo mejor, no sé, es como, bueno, ¿en qué momento tengo que empezar a preocuparme, no? ¿En qué momento tengo que llevar a mi chiquillo o a mis sobrinos o a quien sea? Debería ser el momento de llevarle a OPA o de llevarle a algún profesional que le evalúe y salimos de dudas y no dejarlo para más tiempo. La detección se suele hacer más o menos sobre los 2 años en la media, pero a partir de los 6 meses ya se empiezan a detectar algunos de los signos y síntomas que definen a las personas con trastornos del espectro del autismo. ¿Y qué pasa con esas personas a las que se les detecta ya de mayores? Porque también las habrá. Sí, sí, claro que las hay. ¿No? Que han vivido toda su vida, se les ha considerado, bueno, o son unos frikis, o es que él es así, él es muy raro, es que hay que dejarlo porque ya no tiene remedio. Y a lo mejor con el tiempo se les ha detectado que tienen ese síndrome. ¿Esas personas cómo reaccionan ante un diagnóstico como este? Hay que tener en cuenta que las personas con síndrome de Asperger o trastorno del espectro del autismo, digamos que a partir de la adolescencia empiezan a ser un poco más conscientes de que son diferentes. Ellos mismos perciben esa diferencia y recibir el diagnóstico de síndrome de Asperger puede en un momento dado, en un primer momento, ser bastante chocante, pero digamos que también les ayuda a ellos a entender por qué son diferentes, en qué tienen esas dificultades y por lo tanto a desarrollar ciertas estrategias compensatorias con las cuales ellos sí pueden alcanzar esa independencia, ese bienestar. O sea que por un lado les reconforta, ¿no? Es como un alivio decir, vale, ya sé lo que me pasa. Claro, supongo que como muchos otros diagnósticos que dará el médico, en un principio será un choque importante, ¿no? Puede ser que lo reciba de una manera que pueda tener una reacción a lo mejor pues de miedo o de frustración. Al final es una persona que se sentía diferente, pero que al tener esa explicación ya le estamos dando el por qué eres diferente, ¿no? Y a partir de ahí ya puede empezar a trabajar con su síndrome de Asperger para poder, en un momento dado, alcanzar las metas que se propone. Francis, ¿una persona con Asperger puede acabar realizando en su vida adulta una vida completamente normal? Por supuesto, con ellas más que nada trabajamos, como bien ha mencionado mi compañero, en esas áreas donde suelen tener más dificultad para que en el día de mañana lleguen a tener una vida completamente plena y puedan alcanzar el propósito que ellos tengan. ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo se hace? Bueno, pues hay que entender una cosa y es que el síndrome de Asperger es para toda la vida, afecta a todo el ciclo vital. Entonces, las necesidades de cada ciclo vital son diferentes, van cambiando. Y el haber recibido los apoyos desde cuanto antes, digamos que es un factor que al final predice que tendrá una vida mucho mejor. Eso sí es importante que lo sepamos. Nosotros en la Asociación Autismo AOPA lo que solemos trabajar desde que son pequeños o desde que llegan, porque realmente sí que es verdad que tenemos un rango de edad muy grande, tal y como tú has dicho, a nosotros nos han llegado personas que han sido diagnosticadas ya una vez siendo adultos, ¿no? Entonces el trabajo que se hace cuando son más pequeños es más un trabajo de estimulación, de aprendizaje de habilidades sociales, de estimulación cognitiva, se hace un trabajo individualizado, pero también se fomenta el desarrollo de esas habilidades sociales a través de un trabajo de terapias grupales, que nos parece que es muy importante para que ellos vayan aprendiendo cuáles son las normas, las convenciones, también a negociar, a compartir, que es muy, muy importante.
También juegan mucho, porque es importante, a través del juego es como aprenden en la mayoría de las ocasiones las personas, ¿no? Entonces, una persona con síndrome de Asperger que tiene dificultades a lo mejor para comprender las normas o las reglas, es importante que tenga también una oportunidad de aprendizaje. Luego, a lo mejor, por ejemplo, durante ya el periodo de la adolescencia solemos trabajar más orientándonos hacia la autoestima, su bienestar emocional, darle también una orientación en cuanto a lo que ellos quieren elegir, que quieren hacer en su vida, dentro de sus posibilidades, por supuesto, y prestarles siempre los apoyos necesarios para que alcancen esas metas. Es muy, muy importante. Se sigue trabajando, por supuesto, la parte de las habilidades sociales, la parte de la estimulación cognitiva, pero esa parte de las habilidades sociales hay que entender que los niños pequeños desarrollan mucho a través del juego. Después, cuando ya somos adolescentes, ese desarrollo pasa más a la conversación, ¿no? A una relación más íntima, a identificarte más con el grupo de iguales. Y claro, si ellos tienen dificultades en esas interacciones humanas, en esas interacciones sociales, al final hay que enseñarles una serie de estrategias para que ellos puedan hacerlo. Y después, por supuesto, bueno, pues durante la adultez, el trabajo hay que hacerlo en base a una orientación laboral, a darle el apoyo necesario para que ellos puedan desarrollar ese trabajo y tengan también una vida independiente, plena, también un bienestar emocional y, por qué no decirlo, una independencia económica, una casa, que ellos puedan ser lo más independiente posible y poder desarrollar una vida como la de cualquier otra persona. Bueno, de hecho, hemos dicho, ¿no?, que son, por lo general, suelen ser personas bastante inteligentes, ¿no? O sea, que pueden hacer trabajos que precisamente a lo mejor el resto de los mortales no estamos cualificados y ellos están cualificados para poder hacerlos. Claro, si nos fijamos en una de las cosas que hemos dicho anteriormente, son personas que le prestan mucha atención al detalle, que también es verdad que son muy rutinarios. Entonces, todo esto son habilidades que a ellos les van a facilitar el día de mañana desarrollar ciertos trabajos. Una persona que le presta mucha atención antes lo hemos planteado como a lo mejor un interés obsesivo, pero ese interés obsesivo también es una ventaja. Es el desarrollo, ¿no?, de ser un experto en una materia concreta que es muy de su gusto, a lo mejor en informática, en algunos casos en matemáticas, en historia, en biología marina. Entonces, claro, como yo tengo mucho interés en eso, al final le presto mucha atención, estudio mucho, sé muchísimo. Por supuesto, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que esas necesidades de apoyo, por ejemplo, en el entorno laboral, es algo de lo que muchas veces carecen y si se les facilitase, le haríamos un favor a las personas con Asperger en cuanto a su integración. Es que fíjate, Adrián, precisamente hemos mencionado antes a la conferencia Asperger España y lo que ellos detallaban, lo pueden ver además en su página web, pueden consultarla, lo que ellos detallaban y remarcaban mucho es que hay muy pocos profesionales expertos en el síndrome de Asperger, que a pesar de ser más común que otros autismos, sigue siendo una condición rara y muy pocas personas, sobre todo eso, incluyendo profesionales, saben cómo tratarlo, saben cómo ayudar. No sé por qué ocurre esto, si vosotros tenéis alguna idea. Bueno, hay que tener en cuenta que estamos hablando de una discapacidad invisible, porque no tiene ningún tipo de rasgo físico que la defina y, como estamos comentando, son personas que su desarrollo intelectual es perfectamente normal, incluso superior. Entonces, también ellos desarrollan ciertas estrategias compensatorias y en algunas ocasiones, por ejemplo, en cuanto a las interacciones sociales, esa evitación no permite una detección. Claro, al ser también algo que se ha empezado a estudiar desde hace relativamente poco, porque como digo, desde el 2021 o cosas así, sí que está habiendo ciertos progresos, que aún falta mucho por hacer, lo repito, pero es algo que, digamos que no ha sido algo que se haya estudiado tanto como otras afecciones, otros trastornos del desarrollo, en fin. Entonces, claro, hay que entender que tenemos que ir progresando como sociedad también en su integración. Ya digo que hay avances en cuanto al diagnóstico precoz y que eso está facilitando mucho a las personas con autismo. Se me ha venido ahora a la cabeza, se me ha venido y se me ha ido. Una serie de televisión americana que hay un chico que es doctor. The Good Doctor. ¿Sí? The Good Doctor. ¿Es una persona con Asperger? Sí. O sea, que ahí tenemos un referente audiovisual, ¿no? Claro, pero no solo ese, hay más series de televisión que utilizan al personaje principal como una persona, o sea, es una persona con síndrome de Asperger,
Big Bang, creo que se llama, Sí. la serie, ¿no? Pues también Sheldon Cooper, eso es, Sheldon Cooper también es una persona... Hay que decir una cosa, y es que... ¿Ves? Ahí Sheldon Cooper, por ejemplo, si lo comparo con el protagonista de Good Doctor, ahí sí que veo como muchas diferencias, ¿no? No se parecen en nada. Claro, porque estamos hablando de que el autismo es un espectro. Al final ahí caben todas las personas dentro de ese espectro. Hay muchísima diversidad. Cada persona con trastorno del espectro del autismo es diferente una de otra. También me gustaría decir una cosa, y es que estos ejemplos que nos presentan también son personajes de ficción, ¿no? Un poco también que hay que tener en cuenta que no todas las personas con síndrome de Asperger son exactamente igual que estos dos personajes que hemos citado. Pero también es verdad que ya no solo con referentes digamos de la ficción, también hay personas que tienen síndrome de Asperger que han tenido muchísimo éxito en su vida. Estamos hablando de, no sé si se puede decir, el creador de Pokémon, si no recuerdo mal, es una persona que tiene síndrome de Asperger y es una persona que al final, digamos que sí que es famosa, ¿no? Bueno, se ha forrado ese hombre, vamos. Se sigue forrando y se seguirá forrando, porque esos derechos siguen ahí. Entonces, ahora sí, hemos hecho el trabajo previo con Adrián, hemos detectado que existe el síndrome de Asperger, hemos tratado con ellos, que por ejemplo, iba a ir contigo, pero de repente se me ha venido que esta semana ha sido el Día de los Enamorados. Esas personas también se enamoran, ¿no? O sea, si a muchos de nosotros a lo mejor nos cuesta decirte quiero. Por supuesto que se enamoran de una persona con síndrome de Asperger. Claro, estas personas ya lo tienen incluso un poquito más complicado. De hecho, son personas que tienen, ellos sí tienen esa necesidad de enamorarse y quieren tener pareja. Antes no lo comenté, pero sí, claro, por supuesto que son personas que desean tener pareja y hacer esa vida en pareja. Y también es verdad lo que tú estás diciendo, tienen ciertas dificultades porque si ya en la comunicación hay... Es un tema delicado, Adrián. Sí, hay cosas muy sutiles, ¿no? Digamos que es un poco tabú todo esto de las relaciones afectivas, las relaciones amorosas, las relaciones sexuales. Si eso ya es aún más, con lenguaje figurado, hay que interpretar mucho, hay que interpretar también las señales afectivas, las emociones de la otra persona, y ellos recordemos que tienen esa pequeña dificultad. Entonces, claro, sí que es verdad que tienen tienen la necesidad de apoyo, pero también creo que tienen derecho a tener ese conocimiento sobre las relaciones afectivas, las relaciones sexuales, y que también ellos tienen derecho a tener sus parejas. Claro, es que Sheldon no es el mejor ejemplo para hablar de esto, precisamente. No es el mejor ejemplo, pero también hace poco en los premios Goya no era autismo, en este caso sí es una parálisis, pero el premio Actor Revelación ha sido para Telmo, se me ha olvidado el apellido. Participa en una película, él tiene una parálisis, ¿no? Participa en una película donde se habla precisamente de la sexualidad de las personas con algún tipo de discapacidad, ya sea física o intelectual. Y al recoger su Goya, lo reivindicó y dijo, es que nosotros también tenemos sexo. Bueno, no dijo también tenemos sexo, pero como por cuidar el lenguaje no voy a repetir exactamente lo que dijo, pero dijo, nosotros también tenemos sexo. Y esto a veces se nos olvida que todas las personas, independientemente de la enfermedad que padezcan, de si tienen autismo o no, somos seres humanos con las mismas necesidades sociales que el resto. Claro, una formación en sexualidad y en afectividad, en el caso de las personas con síndrome de Asperger, es muy, muy importante. Y especialmente, diría que incluso en las chicas que tienen síndrome de Asperger, porque al ser personas que en algunos momentos, digamos que son como más bonachonas, son más ingenuas, también son personas que tienen ese estigma de que al final pueden sufrir cierto acoso, son personas que son muy vulnerables en este sentido y por eso es muy importante darles una formación en sexualidad y afectividad. Las mujeres, como siempre, Francis, siempre nos llevamos la peor parte. Sí. Que he cortado porque es que se me ha venido esa reflexión a la cabeza y ya la he tenido que soltar. Ya hemos hecho el trabajo previo con Adrián, decía, ahora es cuando entra en juego, ¿no?, la trabajadora social para poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Así es, ahora es cuando entra en juego eso, el papel del educador, del trabajador social y con el cual
ya sabemos que son personas muy capaces, que están trabajando ellos diariamente por incluirse en la sociedad, pero también hay que trabajarlo, por así decirlo, con la propia sociedad para que se adapte a estas necesidades y características que puedan llegar a tener las personas con Asperger. A veces es tan sencillo como realizar un acompañamiento o hablar con ellos para que conozcan diferentes situaciones. Por ejemplo, desde la asociación AOPA nosotros trabajamos mucho en lo que son salidas, charlas, actividades y le damos a conocer nuevas cosas para que ellos sepan cómo comportarse ante eso nuevo que les genera tanto estrés o confusión. Claro, pero quizás el problema no sea tanto el que ellos sepan comportarse, porque ya también vosotros estáis trabajando con ellos, por cierto, no solamente Adrián, que hay más profesionales, ¿no? También en AOPA. El problema muchas veces quizás no es ellos, el problema es la otra parte, el empresario, que a lo mejor, no sé si existe rechazo cuando conocen que es una persona con Asperger. Más que nada es las barreras sociales y el estigma que aún existe sobre el Asperger es lo que impide que suela estar ese rechazo sobre ella, y sí, aún actualmente lamentablemente hay mucho rechazo y es en algo en lo que se debe de ir trabajando, que cada persona conozca un poco más del Asperger y así desmontando todos los mitos que existen sobre ellos. ¿Os está costando mucho encontrarles una salida profesional o ayudarles a encontrar una salida profesional? Aún actualmente está costando lo que es encontrar esa salida profesional a estas personas. Quizás deberíamos cambiar el foco y darle charla al resto de la sociedad también. De hecho, nosotros como asociación intentamos siempre hacer, hoy mismo, ¿no? Estamos dando un poco de conocimiento a todo el mundo, pero también es verdad que nosotros intentamos siempre tener un contacto directo con los institutos, los colegios, los entornos laborales donde ellos estén integrados. Hacemos charlas formativas en un momento dado con los institutos, por ejemplo, con el profesorado, que en ocasiones no es culpa del profesorado en sí, sino que simplemente pues, no han recibido una formación específica en trastornos del espectro del autismo, y nosotros sí que ofertamos esa charla, pero no solo para el profesorado, sino también para el alumnado, que creemos que es muy importante que ellos puedan llegar a entender a sus compañeros que tienen síndrome de Asperger o trastornos del espectro del autismo. Y al resto de trabajadores, ¿no? También de una empresa, explicarles, pues va a venir esta persona a trabajar, se va a incorporar a la plantilla, pues tiene estas peculiaridades, estas características, ¿cómo tenemos que comportarnos con ellos, ¿no? Claro, que darles a conocer el cómo son y que de esa manera el resto de sociedad sepa cómo actuar, por así decirlo. Por cierto, no sé si a nivel administrativo, a nivel estatal o regional, ¿existe algún tipo de incentivo, algún tipo de ayuda para la inclusión de estas personas? ¿O están un poco al margen? Bueno, actualmente sí están cada vez con más ayuda y participan más empresas en las que se realizan prácticas y contratan a estas clases de personas que tengan cualquier otra diversidad. Cada vez van habiendo más. Pero no es suficiente. No es suficiente. Pero no es suficiente. Decíamos, este 18 de febrero, este sábado, es el Día Mundial, se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Un último mensaje que queráis enviar a nuestros espectadores en relación con este síndrome, y también, muy importante, ¿dónde os pueden encontrar? Porque si hay alguien en casa que quiera más información o que simplemente haya detectado que puede tener un caso cerca, ¿cómo se puede poner en contacto con AOPA? Bueno, pues nos puede encontrar en el Centro Cívico María Schenk, que está en la calle Virgen de la Paloma, número 2. Y como mensaje a la sociedad, solo diría que se trabaje de manera conjunta para eliminar todas esas barreras y estereotipos y que nos permitan realmente esa inclusión plena de las personas con Asperger.
Poco más que añadir, ¿no? ¿no? Ya lo ha dicho Francis muy bien. Poco más que añadir. Francis Gamarro, educadora social de AOPA, muchas gracias por acompañarnos. Y Adrián López, psicólogo del colectivo, también muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes, muchísimas gracias también por estar ahí, por habernos escuchado atentamente y a ver si entre todos ponemos también nuestro granito de arena para que estas personas consigan un futuro, que al final es lo que deseamos todos. Muchas gracias y buenas noches.